tardes. La verdad que es un placer que el salón de la entidad centenaria como el Casino de Marbella esté tan completo y con tantas caras conocidas y amables que nos acompañen el día de hoy. Yo simplemente voy a hacer la presentación. Desde aquí dar las gracias a don José Antonio, párroco de Marbella, y a don Luis presente en el día de hoy, porque ya no solo como párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, sino desde que él está aquí, culturalmente está promoviendo multitud de actividades. La última fue, recuerdo, hace aproximadamente un mes, con Monseñor San Luis Martín, que fue hablando sobre el sínodo. La verdad que fue también una ponencia espectacular. Y en el día de hoy, pues fijaros lo que ha organizado, ¿no?, en esta semana, ¿no? No solamente una ponencia, sino 5 ponencias en este, como se ha denominado, cultura de encuentro, en el que el día de hoy tenemos a don Francés Torralba Rosselló, el cual es catedrático de Ética de la Universidad Ramon Llull. Va a ser presentado por don Miguel Ángel, que igualmente es doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Pero no solamente en el día de hoy, también invito a que mañana tenemos también la ponencia con don Rafael, nuestro Rafa. Sabemos que es aquí de Marbella, es un gran conocido y querido, como yo digo, es el puente de unión cultural entre toda la cultura religiosa. Y terminamos, no voy a decir el programa, todos lo sabéis, y terminamos el día 27 con el Monseñor don Francisco Conesa Ferrer, obispo de Solsona, que igualmente invito a ellos. Desde aquí, igualmente, y voy concluyendo, no quiero ser, porque lo mismo a don Francés, sí que dar las gracias a los medios de comunicación, de Andalucía Digital, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias a Bárbara, Radio Televisión Marbella, por el día de hoy y acompañarnos en esta ponencia que comienza en el día de hoy, en este ciclo cultural. Sin más, cedo la palabra a don Miguel Ángel, que hará la presentación de nuestro querido ponente. Buenas noches, buenas tardes a todos, y es un placer también estar y encontrarnos en esta ciudad de Marbella, poco conocida, en este caso por mí, por uno que tiene poco tiempo para acercarse también a muchas de los pueblos y ciudades que tiene pues Málaga, tan ricas en sus personas y tan ricas en tantos elementos también en el cultural. Me gustaría solamente hacer una pequeña presentación breve para situar un poco la jornada de estos ciclos de conferencias en un pequeño marco, para que también nos podamos situar todos en torno a este primer ciclo de conferencias que se inicia y que esperamos que no sea el primero, sea el primero de muchos años, donde esta ciudad, donde la parroquia, la iglesia en Marbella promueva esta reflexión, este profundizar en esta cultura del encuentro tan necesaria para todos nosotros, los que vivimos especialmente en España, los que vivimos en Málaga y los que vivís ahora aquí en Marbella. Desde que el Papa Francisco iniciara su pontificado el 13 de marzo de 2013, han sido muchos los escritos, mensajes y homilías en los que, dirigiéndose a las autoridades religiosas y civiles, no ha dejado de exhortar a construir, favorecer y promover una cultura del encuentro. En su encíclica Laudato Si afirmaba el Papa: la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todo formando una unidad cargada de matices, ya que el todo es superior a la parte. Para Francisco, su ideal de sociedad es el poliedro, que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todo formando una unidad cargada de matices. El poliedro es una sociedad donde las diferencias puedan convivir complementándose, enriqueciéndose e iluminándose unas a otras. De todo se puede aprender algo. Nadie es inservible, nadie es prescindible.
El encuentro con el otro constituye una dimensión esencial de la existencia humana. La calidad de las relaciones humanas determina el proceso de crecimiento y el logro de la felicidad de cada persona. Con palabras del Papa Francisco, los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. Un ser humano, añade el Santo Padre, ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Todos los encuentros, y podemos pensar cada uno, los que ya hemos tenido en la vida y los que hemos tenido recientemente, todos los encuentros con el otro son potencialmente enriquecedores. Y dicha potencialidad es directamente proporcional a la alteridad de la persona encontrada. Cuanto más diferente sea, mejor permitirá a quienes se encuentran con ella enriquecerse en conocimiento y en humanidad. No cabe duda que la ciudad de Marbella, como tantas otras ciudades bañadas por el Mediterráneo, ha crecido y ha forjado su identidad acogiendo, integrando y favoreciendo el encuentro entre personas de distintos continentes, culturas y religiones. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, conocido como el INE, procedentes del Padrón Municipal de 2021, la población de la ciudad de Marbella roza los 150.000 habitantes, de los cuales un tercio, alrededor de los 50.000, proceden de otros países y continentes. 16.000 de América, 8.500 de África y unos 5.000 de Asia. Y casi el otro tercio, unos 37.000, han emigrado a Marbella desde diferentes lugares de España. La llamada del Papa a construir una cultura del encuentro y la idiosincrasia de la ciudad de Marbella justifican por sí solas este ciclo de conferencias que quieren contribuir a hacer de esta tierra una ciudad del encuentro. Bonito lema, ¿verdad?, para una ciudad tan bella y tan bien situada como esta, Marbella, ciudad del encuentro. Para profundizar en esta propuesta que el Papa nos hace, vamos a contar durante esta semana con la presencia de varios profesores y pensadores de la talla de Francesc Torralba, al que presentaremos en unos instantes. Junto a él contaremos con don Rafael Vázquez Jiménez, hijo de esta ciudad de Marbella, delegado de Ecumenismo de Málaga y recientemente elegido vicedirector de la Comisión de la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, que nos hablará de las religiones al servicio del encuentro. Eso será mañana. El miércoles la profesora Mariela Martínez Higueras nos ayudará a profundizar en el encuentro con Jesús. El sacerdote diocesano don Francisco Castro Pérez, que comenzó su ministerio precisamente en esta ciudad, en Marbella, en la Encarnación, os ayudará y nos ayudará a perfilar qué antropología ha de estar detrás de esta cultura del encuentro. Y finalmente, Monseñor don Francisco Conesa Ferrer, obispo de Solsona, cerrará el ciclo con una conferencia sobre cómo hemos de situarnos los cristianos en una sociedad del encuentro. Querido don José Sánchez, párroco de la Encarnación de Marbella y organizador de este ciclo de conferencia, junto con los miembros seguramente del Consejo Parroquial de la misma, queridos sacerdotes, compañeros, profesores y amigos todos de las comunidades parroquiales de Marbella. Ha querido la Providencia que la presentación de este primer ciclo de conferencias sobre la cultura del encuentro sea en esta asociación recreativa y cultural, después de retrasarlo varios meses debido a la pandemia que seguimos padeciendo. Para mí es un honor presentar este ciclo y agradecer enormemente la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, del Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga y la casa que nos acoge, la Asociación Recreativa y Cultural Casino de Marbella, a su presidente don José Lorenzo y su secretario vocal de Cultura don Diego Bañasco, así como del sacerdote diocesano don Salvador Gil Canto, que se ha encargado junto a don José Sánchez de coordinar este primer ciclo de conferencias. Y pasamos a la presentación de este primer ponente, casi nada. El título de la ponencia con la que abrimos esta jornada se titula Rasgos y elementos de una cultura del encuentro.
Para ello contamos con la presencia del doctor Francesc Torralba, catedrático de Ética de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, nacido en la ciudad condal, es padre de 5 hijos, deportista, amante de la naturaleza y de la montaña, reconocido intelectual, filósofo, teólogo y pedagogo, con una larga trayectoria como profesor, escritor y conferenciante. Además, es miembro de la Pontificia Comisión para la Cultura. Tiene publicados más de 100 libros e innumerables artículos. Quisiera destacar al menos 3 obras que os invito a leer durante el verano, aquí en esta tierra, con ese frescor que llega del mar Mediterráneo. El primero de ellos es Inteligencia Espiritual, publicado en el año 2010. El segundo, La vida espiritual en la sociedad digital. Y el tercero, Creyentes y no creyentes en tierra de nadie. Sin más dilaciones, escuchemos a Francesc Torralba. Gracias, Francesc, por aceptar esta invitación y por ser el primero que posibilita la inauguración de este primer ciclo de conferencias buscando esto que el Papa nos dice, ¿verdad? Una sociedad y una cultura del encuentro. Le damos un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos y a todas y gracias en primer lugar por la invitación. La verdad es que me complace muchísimo estar aquí, no solo en la ciudad de Marbella, en este casino que ya es centenario y colaborando con esta iniciativa que la verdad es que la desarrollo con gusto y que vengo con muchas ganas, especialmente después de un tiempo donde hemos vivido muy digitalmente, los que nos dedicamos a la docencia universitaria, por razones que todos conocemos, hemos tenido que encontrarnos en la red, en el mundo digital, con nuestros alumnos y con las personas que formamos. Y por lo tanto este encuentro presencial, aquí en la ciudad de Marbella, la verdad es que es un gozo, una ocasión que vivo como un don que voy a tratar de desarrollar con la máxima plenitud. Quiero realmente centrarme en el tema que nos convoca. Y el tema tiene que ver con los elementos básicos para desarrollar una cultura del encuentro. Esta expresión, ya se ha dicho aquí, la encontramos en muchos de los mensajes del Papa Francisco, la cultura del encuentro. Bien, se trata de ahondar en eso. ¿Qué es el encuentro? ¿Y cuáles son los elementos para que un encuentro sea realmente un encuentro fecundo entre personas, pueblos, grupos humanos, personas de tradiciones distintas? Yo creo que esto es un aprendizaje en todos los niveles, no solo un aprendizaje eclesial, sino un aprendizaje cívico, ¿no? Aprender a convivir con los demás y a crear encuentros que sean fecundos y que aporten aprendizaje para todas las personas que se encuentran o que experimentan este encuentro unos con otros. Para ello, hay una rama de la filosofía contemporánea que ha ahondado mucho en la naturaleza del encuentro y que a mí especialmente me resulta muy sugerente, muy ilustrativa. Es una rama, una corriente que denominamos el personalismo, ¿no? Los filósofos personalistas ahondaron mucho en eso que denominamos el encuentro, en las dificultades del encuentro y en las condiciones para que un encuentro sea lo más óptimo posible. Me estoy refiriendo a autores que quedan lejanos en el tiempo, básicamente de tradición francófona: Emmanuel Mounier, Jean Lacroix, Marcel Legault, un conjunto de pensadores que nos ayudan a pensar qué es eso de encontrarse con el otro y por qué a veces nos asusta el encuentro con el que es distinto, el que piensa de otro modo,
el que cree en otro Dios, el que habla otra lengua, el que tiene otro color de piel. Porque a veces ese encuentro nos genera temor y temblor. De lo que se trata es de ver cuáles son las condiciones para que haya un encuentro. ¿Qué muros tenemos que derribar? Muros invisibles, pero que dificultan ese encuentro con los que son distintos de nosotros. Entonces mi fuente de inspiración, lo digo, son fundamentalmente estos autores, que yo leo con pasión y que trato de aprender de la lectura de estos autores y que trato de leer nuestra realidad a la luz de estas aportaciones. Lo digo porque yo creo que la primera exigencia de alguien que piensa en público es que explique sus fuentes. ¿Usted dónde se inspira para decir lo que va a decir? Pues ya lo he dicho, ¿no? Me inspiro en estos pensadores que me resultan muy sugerentes para reflexionar sobre eso que llamamos la cultura del encuentro. Voy a identificar algunos elementos que son condiciones indispensables para el encuentro. Voy a identificar el primero, que es superar prejuicios, vencer tópicos, a veces tópicos muy petrificados que tenemos respecto al otro y que, si no somos capaces de romperlos, ya ni siquiera nos acercamos al otro, porque le etiquetamos a priori, sin conocerlo, sin interaccionar, por la imagen, por el color, por el tipo de indumentaria, por simplemente rasgos externos, no nos acercamos a él. El prejuicio es el primer obstáculo. Lo primero que tenemos que derribar para encontrarnos con otro ser humano es ese muro de prejuicios que a veces son mentales y que nos dificultan interaccionar con él. Y el problema de los prejuicios es que son juicios anticipados que hacemos del otro sin conocerle. Y cualquier juicio que se hace a priori es un mal juicio. Ustedes podrán juzgar esta conferencia a posteriori, después de ser acabada. Antes de realizarla, lo que tienen que mantener es un interrogante o una pregunta. Solo a posteriori dirán, pues realmente no ha dicho nada que no supiera, o realmente me ha dado que pensar, o sí, ha abierto horizontes que nunca había indagado, pero antes hay que conceder la duda. Muchas veces juzgamos antes de conocer. Esto nos pasa con colectivos muy distintos, que etiquetamos y a veces peor, estigmatizamos. Y eso impide el encuentro. Eso dificulta enormemente el encuentro. Bien, ¿y cómo se vence esta dificultad? Esta dificultad solo se puede vencer tomando conciencia de los prejuicios que uno tiene en su mente y que le invalidan para encontrarse con el otro. Y a veces uno ni siquiera los ve el otro. ¿Te das cuenta cómo hablas de este colectivo? ¿Te das cuenta cómo lo retratas? ¿Acaso los conoces? ¿Acaso has tenido una conversación nunca con una persona así? A veces el prejuicio uno no lo ve porque está tan arraigado en su ser que ni siquiera se da cuenta. Pongo un ejemplo. Yo cada semana tengo más de 300 jóvenes, si sumo las distintas aulas donde enseño. Ahora estamos terminando el curso. Y a veces me encuentro con colectivos que dicen, es que los jóvenes son... Digo, oiga usted, ¿cuántos jóvenes trata cada semana? Dice, no, a mis sobrinos, que son 2. ¿Y eso le autoriza para hacer una afirmación de este tipo? ¿Los jóvenes son? ¿No debería ser mucho más cauteloso, mucho más sensato, mucho más, pero mucho más prudente a la hora de hacer una afirmación? Los jóvenes son pasotas, apolíticos, individualistas, holgazanes, hedonistas, por el amor de Dios. Yo que trato tantos no me atrevería a hacer una configuración así. Eso es un prejuicio, un tópico. Y usted vive de tópicos. A veces lo hacemos respecto a personas de otras nacionalidades, de otras
religiones, de otras tradiciones, es que es musulmán, ya. ¿Y usted cuántos conoce? ¿Y con cuántos ha comido? ¿Y cuántas veces ha entrado a una mezquita? ¿Y ha leído siquiera una sura del Corán? Es que es monja. ¿Y usted cuántas conoce? ¿Cuántas ha tratado? A veces los prejuicios están acartonados, tan petrificados, que si no somos capaces de dinamitarlos, no hay el encuentro con el otro. La consecuencia final es que solo nos encontramos con los que son como nosotros. Y eso es la endogamia grupal, el hermetismo. Nos encontramos con quienes participan de nuestros implícitos. Y eso no nos permite crecer. Caemos en una endogamia tribal y en una visión muy cerrada del mundo. En cambio, cuando uno abre puertas y ventanas y se dispone a tratar al otro que vive en otro universo, eso por un lado le violenta, pero también le da que pensar. Yo soy cristiano. A lo largo de mi vida he dialogado con muchos agnósticos y ateos del ámbito intelectual. Es una vocación que experimento. Incluso he publicado libros que son diálogo con personas que no comparten mi fe. Y eso siempre me ha resultado sumamente fecundo. Cuando uno dialoga con alguien que no participa de sus convicciones, eso le obliga a pensar mucho por qué cree lo que cree. En cambio, cuando uno dialoga con alguien que participa de la misma fe, del mismo culto, del mismo ritual, de los mismos implícitos, la vida intelectual se atrofia. No tiene que muscular la intelectualidad, porque no tiene que responder a preguntas, a desafíos, dado que participamos de las mismas convicciones. Una vez tuve un epistolario muy largo con una monja budista de Katmandú. Miren qué lejos, año 2001, de esto hace 21 años ya, el año de las Torres Gemelas. Recuerden bien, 11 de septiembre, allí empezó el siglo XXI. Bueno, pues fue uno de los diálogos más fecundos que he tenido. Ella monja, yo laico. Ella mujer, yo hombre. Ella budista, yo cristiano. Ella vida monástica, yo vida familiar. Ella oriental, yo occidental. Y además no dimito de mi condición de occidental. Claro, la interacción en todos los temas fue enormemente desafiante, ¿no? Ustedes, los budistas, cuando rezan, ¿qué hacen? Porque para mí la oración esencialmente es un diálogo con Dios. Pero para ustedes no hay Dios. En el budismo tradicional no hay Dios. Luego ustedes cuando oran, ¿qué hacen? ¿A quién se dirigen? ¿Qué tipo de lenguaje y de diálogo es esto que llaman oración? O respecto a la muerte, ¿no? Ustedes creen en la reencarnación, casi la mitad de la humanidad. Bien, yo no creo en ella, pero creo en la resurrección de la carne. Es lo mismo, ni hablar. ¿Cómo sustenta esta idea? ¿Y cómo la sustento yo? ¿Verdad? El diálogo con otro es realmente lo que activa nuestra vida intelectual. Si solo hablamos con quienes comparten nuestras convicciones sociales, políticas, filosóficas y religiosas, nos vamos atrofiando. Se va empequeñeciendo la mente y simplemente uno sucumbe a la pereza de pensar lo que ya da por pensado. No es necesario pensarlo. ¿Es tan evidente que Dios existe? Así. ¿Y cómo es que para este intelectual tan formado, que además es muy buena persona, un santo laico, como decía Albert Camus, no es nada evidente que Dios exista? Vamos a dialogar a fondo sobre esto. Por lo tanto, primero, liberación de prejuicios. Esta es la primera condición. Para mí es la condición sine qua non para el encuentro con el otro, con el que está en otro ámbito, en otra esfera intelectual. Hay una segunda condición básica. Para que haya encuentro, uno tiene que salir de sí mismo. El Papa Francisco ha subrayado mucho este movimiento. La salida de uno mismo. ¿Qué significa esto? Esto lo ha expresado en varios textos, sobre todo en Evangelii Gaudium, ¿no? La Iglesia tiene que salir de sí misma, no quedar encerrada herméticamente en su espacio, ¿no? Eso siempre es arriesgado, siempre. Cuando uno sale hacia afuera, no sabe qué se encontrará afuera. Habrá quien me aplauda, habrá quien me silba,
Habrá quien está de acuerdo y habrá quien te va a criticar, incluso va a hacer sarcasmo de ti. Ya lo sabes, cuando uno sale del corral se expone a todo tipo de peligros. Por eso la tendencia es cerrarse, contracción. Y sin embargo, el Papa Francisco nos anima a salir. Y para salir se requiere de una virtud que desarrolla Emmanuel Mounier muy a fondo, que es la audacia. Si uno es cobarde o pusilánime, se cierra y repite lo de siempre. Salir a la plaza pública significa coraje, fortitudo, que decían los antiguos, ¿no? Andreia, los griegos, audacia, ¿no? Bien, pero además de audacia otra cosa, lenguaje. Porque una cosa es el lenguaje intraeclesial, aquí todos nos entendemos. Utilizamos una serie de vocablos que ya sabemos lo que significan, ya. Pero cuando uno habla a alguien que está en otro universo, o articula un lenguaje que sea significativo, o pierde a su oyente. Este entrenamiento nos lo da mucho el hablar a jóvenes. La mayoría de mis jóvenes, de los jóvenes a quien educo, no han sido bautizados, no participan de ningún sacramento, no han leído ni una página del Evangelio. Muchos de ellos no conocen oraciones que ustedes aprendieron de niño, como el Padre Nuestro, la Ave María. Cuando les leo un fragmento de la parábola del Hijo Pródigo, no saben dónde pertenece este texto. O cuando les leo un fragmento del Buen Samaritano y dicen, caray, qué texto más bello. ¿Dónde está ese texto? Digo, ¿de verdad nunca lo habías oído? No, tiene 20 años esta persona y estudia segundo de ingeniería. ¿Qué estoy diciendo? Que estamos frente a una generación ya mucho más liberada de prejuicios, justamente porque no han recibido una formación intensa y extensa de naturaleza clerical, ¿no? Y por tanto hay un frescor, hay una situación de desconocimiento que les permite ser mucho más permeables y receptivos, ¿no? Y sin embargo lo que quiero indicar es eso, ¿no? Para poder encontrarse con el otro, uno tiene que salir de lo que los psicólogos denominan el área de confort, ¿no? Donde uno ya sabe quién es el otro, cómo va a reaccionar y lo que va a contestar. Pero eso es trampa. El encuentro significa salir fuera. Y en espacios donde no sé lo que va a pasar, no tengo la menor idea. Y eso realmente es lo que hace posible el encuentro. Es romper el solipsismo, ¿no? La endogamia. Para salir fuera, audacia y lenguaje, dos condiciones básicas. Hay una tercera condición para la cultura del encuentro, algo que ustedes ahora están cultivando muy a fondo, y lo detecto, que es la escucha activa. Yo dediqué, perdonen la autorreferencia, un libro a eso, que es el arte de saber escuchar, porque creo que falla mucho. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar, ¿no? Cosas distintas, ¿no? El oír tiene que ver con disponer de un sentido que nos permite esto, percibir sonidos exteriores. Un móvil, una ambulancia o simplemente un autobús o un coche de la basura, ¿no? Y sin embargo escuchar es un acto intencional, es lo que ustedes están haciendo, ¿no? Significa ahora todo queda detrás y voy a prestar atención a lo que dice esta persona. Lo cual para el que habla es una gran responsabilidad, porque te están concediendo tiempo. Te están concediendo tiempo de escucha, un tiempo que es irreversible y un tiempo que es valioso. Por tanto, tienes la gran oportunidad de decir algo que tenga sentido. Si lo dilapidas, se producirá la desconexión. El tiempo de escucha cada vez es menor. Llevo 30 años en la universidad. Este discurso oral que yo hago aquí resulta imposible en una aula universitaria, porque hay miles de interferencias y porque hay una dispersión emocional y mental enorme. Y pasados los 15 minutos se produce la separación. Por buen orador que uno sea. Un orador excepcional era San Agustín, pero también lo fue Cicerón, ¿no? ¿Qué le pasaría hoy a Cicerón o a San Agustín delante de la generación Internet? ¿Tendría capacidad para hacer sermones de 3 horas, como hacía San Agustín, arrancando aplausos después de terminar una homilía de 3 horas en Tagaste? ¿O también sufriría la desconexión?
Jesús hablaba muy bien, pero hablaba breve y utilizaba parábolas. El Papa nos recomienda hablar poco, pensar bien lo que decimos y si se puede articular en 3 ideas, mejor que en 4. Nada nuevo, Baltasar Gracián, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Pero el texto no termina aquí, porque el jesuita español dice lo bueno si breve, 2 veces bueno, y lo malo si breve, menos malo. Por lo tanto, bueno, fue malo, pero duró poco. Ergo, no está tan mal, ¿no? Eso un ponente siempre lo tiene que tener en la mente, ¿eh? Trata de ser breve. La lectura de Baltasar Gracián es clave, ¿no? En cualquier caso, la escucha. Me he referido a la liberación de los prejuicios, me he referido al salir de uno mismo y me he referido a la escucha. Para encontrarse con otro hay que escuchar. ¿Y eso por qué es difícil? Porque hay todo tipo de interferencias, exógenas y endógenas, ¿no? A veces lo que hay son interferencias del entorno. Aquí tenemos la gran suerte que es un entorno, a pesar de la apertura, donde no hay interferencias. Ustedes me escuchan, ¿no? Pero hay lugares donde las interferencias son constantes. Y por lo tanto, perdona, ¿qué has dicho? ¿Puedes repetirlo? Cruces, rupturas, ¿no? Pero el problema no son las interferencias exteriores, son las interferencias interiores, ¿no? Alguien de aquí quizá tiene un problema grave ahora, ¿no? Un padre hospitalizado, un hermano que está viviendo un proceso traumático de separación, un niño adolescente desorientado con conductas disruptivas, un nieto que no tenemos la menor idea de lo que va a hacer con su vida, ¿no? Si cada uno leyera sus problemas diríamos, no, si focos problemáticos todos tenemos. Yo también. Uno de mis hijos es adoptado, de Ucrania. Ucrania, repito. Lo adoptamos cuando tenía 4 años, ya tiene 21. Todos tenemos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que para escuchar al otro, si uno está muy centrado en ese foco, es como un canto celestial. El otro va hablando, pero de hecho no lo escucho. Porque ese tema me ocupa y me preocupa tanto que no estoy para nada. Y eso le puede pasar a un sacerdote, a un médico, a un profesor, y le puede pasar hasta a un psicólogo que está muy entrenado en el arte de la escucha. Decía Erich Fromm que, de hecho, es el instrumento principal, escuchar. Y cuando uno se siente escuchado, eso ya es liberador. Cuando tú puedes contar a alguien que te guardará esa confidencia, el drama que estás viviendo, eso ya tiene un efecto liberador, ¿no? Catártico, ¿no? Qué suerte he tenido que tú me escucharas este rato, ¿no? Ya, pero para escuchar uno tiene que liberarse de este problema. Lo digo con un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Ven este vaso? Este vaso está prácticamente vacío. Si está lleno, está rebosando, y le meto más agua, va a seguir rebosando, ¿no? No puede absorber. Para escuchar al otro tengo que vaciar el vaso. Y entonces adoptar forma de recipiente. Aquí estoy. Vierte en mi ser todo eso que eres. Ya, pero tengo que liberarme antes de todo eso. A mí también me ocurre, llegas a casa un día extraordinariamente ocupado. 1000 problemas en el departamento, 40 problemas en la universidad. Y una hija te empieza a contar un problema. Buena noticia, te lo cuenta, aprovecha la ocasión, confía en ti, quiere saber tu consejo, tienes una ocasión de oro. Ya, pero mientras habla, tú tienes la mirada puesta en el infinito. Y ella se da cuenta, papá, ¿que no me escuchas? Y dices, es verdad, no estaba, hija. Estaba en cuerpo presente, pero estaba tan lejos. ¿Y dónde estabas? Mira, mañana estoy en un tribunal de oposiciones y me preocupa mucho lo que puede pasar. Y además estoy dirigiendo una tesis muy difícil. Y además tengo una conferencia que me tengo que preparar muy a fondo. Por tanto, tú ibas hablando, pero estaba tan lejos. Y el otro se da cuenta. Claro que se da cuenta que no escuchas. ¿Lo ven? La escucha es clave. Es un elemento clave para la cultura del encuentro. Lo es, como decía, la liberación de prejuicios, la salida de uno mismo y la escucha. Pero hay 2 elementos más que también quiero compartir con todos ustedes, ¿no? Hay un elemento clave, un cuarto elemento diría, que es
la liberación de resentimientos del pasado. El resentimiento, Max Scheler lo define como una especie de intoxicación del alma. Estoy resentido por lo que me hiciste, lo que me dijiste, cómo me trataste. No quiero saber nada más de ti. Nada más de ti. Bien. Y sin embargo, el resentimiento es el gran obstáculo para el encuentro y la reconciliación. Es lógico que uno sufra un resentimiento cuando ha sido herido. Es lógico. Me traicionaste, fuiste infiel, te aprovechaste, me explotaste, me causaste mal, mucho mal, heridas emocionales que todavía vivo ahora. Ya. ¿Y vas a vivir con este rencor el resto de tu vida? ¿Sabes lo que es vivir con el rencor el resto de tu vida? Es una forma de infierno anticipado. El encuentro puede posibilitar la reconciliación. Lo pongo con una imagen que todos tienen en la memoria y que a mí me interesó mucho y que con mis alumnos trato de estudiar, ¿no? La famosa parábola del hijo pródigo. El padre tendría motivos para estar resentido. ¿Cómo no? El hijo se fue con la herencia y la dilapidó, con mujeres públicas, y acabó comiendo como un cerdo. Y cuando estaba ahí comiendo como un cerdo dice, bueno, quizá que vuelva a casa. No me presentaré como hijo, pero al menos como jornalero, y le pediré y le suplicaré perdón. La respuesta del padre es simplemente impresionante, ¿no? Porque no hay ni un ápice de resentimiento, ni un ápice. No le saca la lista. Mira lo que me has hecho, con todo lo que he hecho por ti, parece mentira. Y ahora vienes. En cambio, el que está enjaulado en el resentimiento es el hijo mayor. Este no puede. No puede entender la generosidad infinita del padre. Porque está encerrado en una cápsula hermética que se llama resentimiento. Y por eso no puede participar de la fiesta del perdón y de la reconciliación. No puede. Y cuando están festejando la vuelta del hijo pródigo, se queda fuera y oye los bailes y probablemente la comida, pero no puede participar, porque el resentimiento hace imposible la fiesta. Un corazón resentido no puede festejar nada. El rencor le devora. Bien. Pues a veces el resentimiento hace muy imposible, muy difícil el encuentro. Resentimiento entre pueblos, resentimiento entre intrafamiliar, por lo que pasó hace 40 años. Hay personas que no se pueden reunir el día de Navidades, no pueden comer juntos. Igual hay alguien aquí, tristemente, ¿no? Dice, no podemos comer juntos. ¿Pero por qué no? Porque hace 20 años se pelearon y no han podido rehacer ese encuentro, no han podido rehacer este vínculo, se han endurecido y la madre lo sufre, la abuela lo sufre y llama a uno y llama a otra a ver si es posible hacer un bypass, vínculos, rehacer el nudo. Esta mujer construye unidad y para ello dice, hombre, tú deberías solicitar el perdón porque realmente te pasaste y tú deberías ser generoso en la concesión del perdón. Y si es posible esto, tendremos un encuentro. Tenemos muchas comunidades heridas, pueblos heridos. Y en las heridas, el gran herido a la herida es el antídoto del perdón. Por eso el encuentro tiene otro obstáculo, que es el resentimiento. Y hay que identificarlo bien, porque a veces eso genera verdaderos abismos entre las personas, aunque vivan en la misma ciudad. No nos encontramos nunca. Está lejos que va, está a 20 minutos, pero hubo una herida. ¿Cuándo? Cuando éramos niños. Y todavía está a los 50 años esta herida cociendo. Y voy a explicar la última condición sine qua non para la práctica del encuentro, que me parece también clave tenerla muy visible, ¿no? Para que haya encuentro, tenemos que identificar lo que nos une. A veces nos une muy poco. Ni siquiera la lengua. Dices, es que con este ser humano la lengua, ya, pero si habláramos una lengua común,
lo que nos pasa cuando vamos a un congreso en el extranjero, ¿no? Dices, vale, usted es polaco, usted es suizo, usted es francés y usted es español, ya. Vamos a ver si encontramos una lengua franca para expresarnos. Naturalmente no es la lengua materna, pero permite una comunicación. Tiene que haber un campo de intersección para que pueda haber encuentro, ¿no? En el caso de la lengua es muy claro, ¿no? Pero en otros campos no es tan evidente, ¿no? A veces lo que te separa no es la lengua, sino muchos otros elementos. Por ejemplo, la edad. El encuentro intergeneracional, que el Papa Francisco subraya tanto, es fundamental para una sociedad. ¿Se imaginan lo pobre que es solo encontrarse con los de tu generación? En cambio, el encuentro con otra generación, cuando los mayores se encuentran con los nietos, ese encuentro es muy fecundo. Hay una transmisión de valores, de tradiciones, de palabras que no utilizan ellos en el patio de colegio. Eso enriquece a ambos. Lo pongo con un ejemplo, ¿no? Los que tenemos la suerte de tener hijos, nos pasa eso, ¿no? O los que tenemos la suerte de estar con jóvenes siempre. Ellos siempre tienen la misma edad, 20 años, pero tú te vas haciendo mayor. Y por lo tanto ellos son portadores de valores, tendencias, lenguajes que tú desconoces. Esa interacción te permite, por un lado, aterrizar, bajar de tu universo y aterrizar, en un lenguaje cristiano, encarnarte en esa realidad. Pero por otro lado, tú tienes una función también, darles a conocer textos, lenguajes, conceptos que ellos no manejan habitualmente, ni en el bar, ni en la discoteca, ni cuando siguen a un influencer que convierten en su ídolo o en su pequeño Dios. Entonces, el encuentro intergeneracional, lo pongo como ejemplo, es enormemente fecundo, pero para ello tiene que haber un campo común. Y ese campo común, ¿qué puede ser? Una afición, por ejemplo. Vamos a caminar juntos. Vamos a caminar personas de distintas edades. Vamos a hacer un deporte juntos. Pretextos para encontrarse. Antes el pretexto número 1 era comer juntos, cenar juntos. La mesa compartida tenía una función mucho más allá que la ingesta de alimento. Era un pequeño cenáculo donde interaccionaban generaciones distintas. El abuelo, la fragilidad, el padre, la madre, el niño, la niña, alrededor de una mesa. Y allí hay una interacción. Allí se aprende. Ahora habla uno, el otro calla. Ahora explico lo que ha pasado en el colegio y tú lo duro que es trabajar en el taller. Y el abuelo tiene problemas de sordera y eso también es pedagógico. La fragilidad y aprender a cuidar a la persona frágil. Bien, ¿cuándo nos encontramos ahora? Mis alumnos nunca comen con sus padres, por horarios, la vida actual, la dificultad de encontrar tiempos compartidos. Raramente cenan con ellos. Digo, pero ustedes, ¿cuándo se encuentran con sus padres? ¿En qué momento? Si no desayunan juntos, si no comen juntos y no cenan juntos, ¿cuándo se produce el encuentro y la interacción? Pues la verdad, algunos dicen es que no nos encontramos casi nunca. Excepcionalmente el domingo, porque la abuela nos reúne en la mesa. Hoy hay abuelas, quizá, y aquí alguna, que está haciendo esta función de cohesión, de intersección. Mi suegra, en paz descanse, lo hizo mucho. Voy a reunirlos a todos el domingo en la mesa. Es el modo de potenciar el encuentro intrafamiliar. Si la abuela desaparece, ¿quién desarrolla esta función? ¿Lo ven lo importante? Entonces tiene que haber un punto de unidad. A veces puede ser el deporte, una afición. Hay padres que vinculan a su hijo a un club de fútbol para ir juntos, regresar juntos y al menos tener el pretexto para establecer una relación. Pequeña confesión. Mi hijo le gusta mucho la bicicleta y a mí también. Y tengo la suerte de quedar con él para practicar ciclismo.
Lo de menos es la bicicleta. Lo demás es la interacción que se produce. Oye, ¿cómo te va el trabajo? ¿Qué tal la novia? ¿Cuándo te planteas comprarte un piso? Vas descubriendo una persona que, a pesar de estar tantos años bajo el mismo techo, es una persona distinta de ti. Es un ser humano distinto, no la mera prolongación de su madre y de su padre. Tiene que haber puntos de encuentro y tenemos que buscarlos. La danza, el deporte, la excursión, el canto, aficiones musicales, el jazz. Cada uno debe encontrar a quién nos encontramos. Vamos a cultivarlo. Voy terminando. Eso también se puede aplicar a múltiples encuentros. Ahora voy a ir a este apartado. El encuentro puede ser entre personas, sí, pero puede ser entre colectivos. Piensen, por ejemplo, en el encuentro interreligioso. Esta es una realidad cada vez más necesaria. Hemos dejado de ser espacios homogéneos. Las grandes ciudades, Marbella es un ejemplo paradigmático, lo decía ahora en la presentación, son sociedades plurales, verdaderos, en algunos casos, rompecabezas, donde hay costumbres, hábitos, tradiciones muy distintas. Bien, el encuentro interreligioso requiere también de puntos de anclaje. ¿Qué compartimos? Dice el Tao Te Ching, que atribuimos a Lao Tse, aunque no fue el redactor de los 81 capítulos de el Tao Te Ching, el gran libro chino que expresa el taoísmo, Tao Te Ching, dice: el necio solo ve lo que nos separa. Usted es andaluz, yo soy catalán. Usted es de izquierdas, usted es las separaciones. En cambio, el sabio ve lo que une, entrevé lo que nos une. Porque las diferencias son fáciles de ver, de color, de altura, de indumentaria, de capacidad intelectual, de resistencia física, salta a la vista. Uno se pone en la Quinta Avenida de Nueva York, o en el Alexanderplatz de Berlín, o en el, qué sé yo, en el Bois de Boulogne de París, y observa personas muy distintas. Y fácilmente detecta diferencias. Mira, este es bajo, este es alto. La dificultad es ver lo que nos une, y es lo que tenemos que ver. Porque si no vemos eso que nos une, caemos a la tentación de decir, no tenemos nada en común. Y es tan erróneo eso. Porque lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Y también el diálogo entre religiones. Cada religión tiene, naturalmente, su liturgia, su cuerpo dogmático, su historia, y eso forma parte de su identidad. No soy para nada partidario de una especie de sincretismo caótico donde todo vale, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que ver los campos de intersección. Pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Todos hemos nacido de una madre. Todos deseamos ser felices. Todos estamos expuestos a la enfermedad, al fracaso, al sufrimiento y sobre todo a la muerte. Todos necesitamos el reconocimiento de los demás. Nadie escapa a la temporalidad. Nadie puede garantizar permanecer joven eternamente. Esta es la utopía transhumanista, completamente trasnochada, pero el tiempo pasa para todos, ¿no? La experiencia del álbum de fotos. Cuando yo miro el álbum de fotos y me veo allí, primera comunión, y digo, madre mía, este era yo, ¿no? Y ahora me encuentro prácticamente con un cabello y multitud de arrugas, ¿no? Pero este era yo, ¿no? Y sigo siendo yo, pero ha cambiado prácticamente todo, ¿no? Entre ese chaval de 8 años vestido de marinero, de la mano de mi padrino, y el que ahora les está hablando, que cumplió 55 años este domingo, ¿no? Tantas cosas han cambiado. ¿Qué estoy diciendo? Hay que ver lo que une. Este ejercicio es clave. En contextos de polarización, en contextos de maniqueísmo, ¿no? Es más fundamental que nunca ver lo que une. Y sin embargo la tendencia es otra. La tendencia es, yo no tengo nada que ver con esto, porque tiene esta ideología política, porque va a misa y yo no, porque es de este club de fútbol y yo no. No tenemos nada que ver. ¿Cómo que no? Lo fundamental os une.
que él sea de este club y tú de otro, por el amor de Dios. Esto es completamente accidental. Lo fundamental es que os vais a morir los dos, así. Y el alumno se queda de piedra. Nadie me lo había dicho. Pues ya te lo digo yo. Lo que pasa es que, como dice San Agustín, no sabemos dónde, ni cuándo, ni de qué, pero te vas a morir. Mors certa, hora incerta. No es necesario ni traducido del latín, ¿no? Muerte cierta, hora incierta, pero para todos. Ostras, profesor, vaya lección, sí. De esto no se escapa nadie. Fíjate si te une tu condición mortal a todos. Por tanto, relativiza las diferencias. Sé capaz de ver que eso que te une es más profundo, más sustantivo y más radical que lo que te separa. Yo creo que este es el antídoto a fanatismos, a populismos, a dogmatismos. En cambio, el fanático es ciego para lo que une. Se atrinchera en su posición, la convierte en la posición exclusivamente verdadera y el otro es el error personificado. ¡Qué error! ¡Qué mirada tan simple, tan maniquea, tan superficial, tan frívola! Concluyo. El encuentro, como decía, tiene muchas expresiones, muchas manifestaciones, ¿no? He hablado del encuentro interreligioso, del encuentro intergeneracional. Pero quiero subrayar, para terminar, un encuentro que para mí es clave, que diría casi que es la plenitud del encuentro humano, que es el diálogo. Sobre el diálogo hay textos preciosos en el magisterio de la Iglesia, especialmente en la doctrina social, ¿no? Piensen en Ecclesiam Suam, de Pablo VI, ¿no? Donde identifica las condiciones para el diálogo con el mundo, ¿no? O piensen, por ejemplo, en Evangelii Gaudium, ya citada, del Papa Francisco, ¿no? Hay muchos tipos de encuentro. Hay el roce superficial, para el encuentro que va a fondo. Estos son los que nos dejan realmente huella. Y ese encuentro a fondo solo tiene verdaderamente fondo cuando hay un diálogo de verdad, no un pseudodiálogo, no una conversación para quedar bien, ¿no? Y eso en la vida es poco habitual. ¿De qué hablamos con los allegados? Muchas veces de todo menos de lo esencial. De la última famosa, de la última retransmisión televisiva o de Chanel. Ahora hay que hablar de Chanel. Ya, pero ¿cuándo hablamos de lo esencial? ¿Cuándo hablamos del proyecto de vida? De lo que realmente te hace sufrir, de lo que crees, de lo que has dejado de creer. Para eso, cuidado, necesitas elegir bien a tu interlocutor. Se necesita un clima de confianza, ya lo decía Pablo VI. Se requiere un clima de confidencialidad. Pero esos diálogos son los que nos construyen, los que nos cambian. Donde hay un encuentro en las profundidades. Todos lo sabemos, hay encuentros en la superficie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? La mar de bien, adiós. Vale. ¿Esto es un encuentro? Sí, superficial. En el metro, en el autobús, un roce en la calle. Cortesía. Cuidado, tiene su valor. Tiene su valor. Pero el diálogo que nos construye es el diálogo que tenía Sócrates con sus allegados, ¿no? El filósofo siempre tiene, al menos yo, dos referentes, Sócrates y Jesús. Sócrates dialogaba en el ágora, en la misma plaza pública, ¿no? Lo que correspondería en esta plaza de aquí, el centro de Atenas, ¿no? ¿Con quién? Con sus coetáneos. ¿De qué? De lo esencial. ¿Qué es la felicidad? ¿Usted es feliz? ¿Qué es el placer? Es lo mismo. ¿Qué podemos esperar después de la muerte? Pues no tenemos ni idea. Sí, yo creo en esto. ¿Ah, sí? ¿Por qué crees en eso? ¿Qué es la justicia y qué es ser justo? Estos son los diálogos esenciales. Y sin embargo, con frecuencia dialogamos sobre lo que no nos afecta esencialmente, por pudor, por temor, por miedo al ridículo, por miedo a no tener respuestas. Y encontramos cualquier pretexto para llenar el vacío. Una novedad, lo que he oído en una tertulia, lo leído en algún artículo, lo que ha dicho un influencer, ¿y eso qué importancia tiene? Por tanto, para mí la plenitud del encuentro es el diálogo. Y esto es un ejercicio. Y esto requiere
de un ir y venir de la palabra, ¿no? El monólogo, uno habla. El diálogos es la palabra que circula a través de ti y de mí. No está petrificada en uno, sino que fluye. Y en ese fluir se va ensanchando tu mente y se va ampliando tu visión de la realidad. Yo tengo que agradecer diálogos profundos que he tenido con maestros. Muchos de ellos tristemente ya murieron, otros están en un geriátrico y ni se acuerdan de que habían enseñado en una universidad. Mi madre sufre Alzheimer, ¿no? Cuando la voy a visitar ni siquiera sabe quién soy. Cantamos canciones que todavía recuerda de los 5 años, ¿no? Eso no es un diálogo, esto es memoria emocional y es ternura y es afecto. Pero el diálogo, mientras se puede realizar, es una experiencia de gran profundidad y que es un tipo de placer espiritual que además es muy gratuito y que podemos desarrollar si encontramos el interlocutor que nos genera confianza y nos guarda secreto. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes y ahora, si les parece bien, abrimos paso al diálogo. El filósofo a veces tiene la tendencia al monólogo, ¿no? Pero a mí me parece que lo más interesante que podemos tener ahora es esta conversación, estas preguntas, este cuestionamiento, incluso la enmienda a la totalidad. Estamos acostumbrados, a los que hablamos en público, a que alguien se levante y diga no estoy en absoluto de acuerdo con este. Bienvenida sea también la enmienda a la totalidad. Muchas gracias por la escucha.